16 de abril de 2024, costas de la isla de Jindo, Corea del Sur. Un operador de emergencias recibe una llamada. Un niño pide ayuda. El Seúl, un ferry lleno de estudiantes y profesores, se está hundiendo. 476 personas a bordo, risas que pronto se vuelven gritos. Un barco de 6.800 toneladas, agua entrando sin control. Minutos después, más de 300 muertos. El capitán ordenó quedarse en las cabinas. Él escapó primero. Le dieron cadena perpetua y fue caso cerrado. Pero la verdad apenas empezaba. La investigación reveló lo impensable. El ferry llevaba el doble del peso permitido. Estaba modificado ilegalmente. Más carga, más ganancias, pero también más vidas perdidas. La indignación explotó, pero en Corea del Sur, culpar a una empresa poderosa es casi imposible. Porque detrás de este crimen no había un capitán. Había una familia, un apellido, un chaebol. Conglomerados familiares y dinastías que dominan al país. Ricos, intocables, herederos del poder. En este video voy a mostrarte cómo 3 familias construyeron un imperio tan grande que ni la muerte de cientos de niños pudo quebrarlo. Bloque 1. El ascenso de los chaebol. La tragedia del ferry de Seúl no fue un accidente aislado. Fue la grieta que dejó ver un sistema mucho más oscuro. Para entenderlo hay que mirar hacia atrás. A los años en que Corea del Sur estaba en ruinas tras la guerra, un país pobre, dividido y dependiente de la ayuda extranjera. ¿Quién lo reconstruyó? No fue el pueblo solo, fueron unas pocas familias. Al inicio parecían héroes, crearon empleos, levantaron fábricas, pusieron a Corea en el mapa, pero esa alianza tenía un precio. El poder económico quedó concentrado en clanes familiares que se hicieron tan ricos y tan grandes que ni los políticos podían controlarlos. Una dinastía con poderes infinitos, un país que en apariencia era una democracia, pero en la práctica era una oligarquía. Corea del Sur estaba entre los países más pobres del planeta. Hoy es la 10ª economía más grande del mundo. El salto pareció un milagro, y lo fue, de hecho así lo llamaron, el milagro del río Han. Ese milagro se construyó sobre exportaciones y sobre los chaebol, conglomerados familiares de empresas privadas impulsados por dictadores militares de la época. El capital que debía reconstruir al país después de la Guerra de las Coreas terminó en sus manos. En pocas décadas pasaron de vender arroz y pescado seco a dominar sectores como la tecnología, las finanzas y la manufactura. Hoy, Samsung, Hyundai, SK y LG concentran la mayor parte del PIB. Samsung por sí solo equivale al 15 a 20% de la economía. En 2024 incluso Bloomberg Economics estimó que aportó casi la mitad del crecimiento nacional. Pero tanta riqueza concentrada iba a traer una consecuencia obvia: poder concentrado. Los chaebol disfrutan de privilegios especiales, subsidios, alivios tributarios, favores políticos, y los gobiernos dependen de ellos para sobrevivir. Sin embargo, Corea los amaba, los veía como los héroes de su milagro. Hasta que llegó 1997, lo impensable. Bloque 2. Escándalos y arrogancia. Korean Air. 1997 fue un terremoto. 13 de los 30 chaebol más grandes cayeron en bancarrota. El amor que Corea sentía por sus conglomerados empezó a quebrarse. La concentración de poder y riqueza generó un nuevo enemigo: la opinión pública, la gente, la sociedad civil. Y pronto los escándalos empezaron a brotar: sobornos, clientelismos, corrupción, abusos laborales y el caso más recordado de la aerolínea Korean Air. Año 2014. Heather Cho, vicepresidenta de la aerolínea, hija del presidente del grupo, explotó por algo ridículo: una bolsa de nueces de macadamia servida en bolsa y no en un plato durante un vuelo comercial. Gritó, humilló al jefe de la tripulación y obligó al avión a regresar a la puerta de embarque. Las imágenes y el testimonio estallaron en las redes. La indignación se volvió viral. Miles de surcoreanos salieron a protestar. No era por las nueces, era por la arrogancia de una élite que se creía intocable. La compañía pidió disculpas, argumentó que la vicepresidenta era encargada de la calidad del servicio, pero la gente ya estaba cansada. Era el símbolo de una familia que confundió empresa con reino personal. Y no era la primera vez. Su hermano había sido investigado por agredir a una anciana, su padre acusado de evasión fiscal y ella criticada por tener a sus hijos en Estados Unidos para evitarles prestar el servicio militar obligatorio en Corea. La presión pública la obligó finalmente a renunciar. Fue acusada de abuso de poder y violar normas de seguridad aérea. De 15 años de cárcel posibles, terminó solo pagando 12 meses. Pero ni siquiera los 12, cumplió solo 5. La pregunta era inevitable: ¿eran los chaebol demasiado grandes para caer o demasiado poderosos para ser castigados? Para entonces el debate ya hervía. En 2012 se discutía abiertamente cómo limitar su poder, y en 2013 llegó la esperanza. Park Geun-hye
hija de un dictador considerada la heredera del sistema chaebol, ganaba la presidencia prometiendo reformas. Su historia era ya de novela. Esta niña a los 22 años, un asesino norcoreano le mató a su madre. Su padre, el dictador Park Chung-hee, llenó de cárceles de opositores y disidentes, y entre ellos un joven abogado de derechos humanos llamado Moon Jae-in, que ojo acá va a ser importante más adelante. Décadas después, Park y Moon Jae se iban a encontrar a futuro en las urnas. Park ganó con un discurso reformista, una presidenta que parecía dispuesta a desafiar a las familias que habían moldeado el país. La gente respiraba de esperanza, pero esa ilusión no iba a durar mucho, porque al año siguiente el ferry de Seúl se hundiría con cientos de niños a bordo. Y Corea descubriría que había un titán empresarial responsable detrás de la tragedia. Bloque 3. La familia Yo y el ferry Seúl. El rastro financiero reveló un nombre, la familia Yo. El ferry Seúl les pertenecía. Su patriarca, John Byung-eun, no era un empresario cualquiera. Era pastor, artista y de pronto el fugitivo más buscado en la historia de Corea del Sur. La presidenta Park lo acusó directamente. 10.000 policías y tropas del ejército se movilizaron en la mayor casa humana que el país había visto. El objetivo: allanar la sede de la iglesia evangélica que Yo había fundado en 1962. Una secta que amasó fortunas con donaciones de fieles, invirtiendo en todo, desde leche orgánica, repuestos de autos y hasta transporte marítimo. Una mini chaebol nacida del fanatismo, pero la historia de Yo ya tenía sangre. En 1987, 32 de sus seguidores fueron encontrados muertos en un ático cerca de la capital, Seúl. Oficialmente un suicidio colectivo por deudas. Pero los registros mostraron algo peor. Todo el dinero de las víctimas había ido a parar a la iglesia de Yo. 5 años después, en 1992, un tribunal lo condenó por fraude finalmente. Salió de prisión, decidió limpiarse la cara y se reinventó con un alias nuevo. Un supuesto artista de fotografía de la naturaleza. Pagó millones por exhibir sus museos como en el Louvre e intentó comprar prestigio. En los años 2000, volvió a lo suyo. Invirtió en la compañía marítima CMC, que adivinen de dónde era. La misma que operaba el ferry Seúl. 2 meses después del accidente, la policía rodeó su complejo. Cientos de seguidores religiosos bloquearon la entrada. Banners gritaban: protegeremos al líder aunque 100.000 seamos arrestados. Estaban dispuestos a morir por él, pero Yo no estaba ahí. En realidad se escondía en un closet secreto a 300 kilómetros de distancia. 18 días después, un agricultor encontró un cuerpo tirado en una huerta, casi esquelético, difícil de reconocer. Vestía ropa italiana de lujo. Junto a él, botellas de licor de arroz, aceite de hígado de tiburón y un libro escrito por él mismo. La autopsia después, con pruebas forenses que duraron meses, dieron con el resultado. Era Jo Byung-eun. La causa de su muerte nunca fue esclarecida. Pero lo más perturbador fue descubrir lo que escondía su barco. Inspectores confirmaron que la Guardia Costera recibía sobornos, cenas de lujo, fiestas y licor. A cambio, aprobaban que el Seúl, el ferry, navegara con el doble del peso permitido. Pero entre la carga había algo absurdo que no sabías. Una galería de arte en mármol propiedad de Yu. El ego de un hombre, literalmente, hundió a cientos de niños. Un culto religioso disfrazado de conglomerado. Una familia que corrompió a jueces, inspectores y ministros. Pero lo más escalofriante es que no era la única, porque todavía había otra familia mucho más poderosa, intocable. Una dinastía que eclipsaba a todas las demás y que tú la conoces y todos la conocemos hoy en día. Bloque 4. Samsung, el gigante chaebol. Si la empresa de Yo parecía intocable, había otra familia con mucho más poder. Meses después del ferry, las calles de Corea del Sur se llenaron de velas. Miles de ciudadanos protestaban cada semana. Pedían la renuncia de la presidenta Park Geun-hye, pues esta era cómplice de manera indirecta. El gobierno respondió con cañones de agua y gas pimienta, pero la presión no paró. Y en 2016 explotó un nuevo escándalo. Contratos y favores ilegales entre la presidenta y Samsung. La compañía Samsung había donado $36 millones, ojo acá, a la fundación de la mejor amiga de la presidenta Park. Un favor disfrazado de filantropía. La indignación fue inmediata. El príncipe heredero de Samsung, como le llamaban a Lee, fue arrestado. La presidenta Park destituida. La primera presidenta de Corea caía. Parecía un triunfo histórico. El pueblo vencía la corrupción. Park recibió 24 años de prisión. Lee, el CEO de Samsung, solo 2 años y medio. Pero en Corea la justicia tiene dueño, como en muchos países. Y en 2018, Lee salió bajo libertad condicional con solo llevar 1 año de sentencia. En 2021, el presidente Moon Jae-in, el activista que promovió cero corrupción, lo indultó oficialmente de todo cargo. El argumento fue brutalmente claro. La economía de Corea depende demasiado de Samsung. Él no podía seguir tras las rejas. El papá del príncipe también había sido condenado por fraude en los años 90, pero nunca pisó una cárcel.
Y en 2022 una encuesta reveló que más del 70% de los ciudadanos apoyaban el perdón de Lee, como lo pueden ver en esta imagen. Temían perder empleos, inversión y estabilidad si Samsung caía. En Corea se repitió un dicho: si a Samsung le va bien, a Corea le va bien. Aunque para eso haya que caminar por encima de la ley. Hoy, Lee Jae-yong sigue al mando de Samsung, uno de los más grandes CEOs del mundo y el hombre más rico de Corea del Sur. En un giro irónico, el propio presidente Moon terminó perdonando también a la expresidenta Park, apenas cumplidos 5 años de los 24 de su condena. ¿Por qué? Porque hasta la política más reformista termina doblada ante el poder de los chaebol en Corea. El hundimiento del Seúl parecía un accidente, pero en realidad fue un espejo. Un reflejo donde la vida de cientos de niños de este ferry pesaba menos que la avaricia de unas cuantas familias, que una galería en mármol. Hoy esas familias siguen reinando. Samsung, Hyundai, LG, SK, Korean Air ofrecen salarios altísimos, prestigio y estabilidad, ¿por qué no? Acá lo que me parece extraño es que de día los coreanos protestaban y protestan contra ellas, pero de noche envían su currículum o hoja de vida para trabajar allá. La gran paradoja del ser humano, así que auge económico con corrupción o austeridad con legalidad. La eterna disyuntiva de toda sociedad moderna, porque a menudo los presidentes no son elegidos por el pueblo, sino puestos por las corporaciones que los financian. Llegan al poder ya incluso amarrados por favores, jugando con la fe de la gente, esclavos del dinero de sus patrocinadores. Miren, las democracias no premian a la voz del pueblo, premian la financiación. El verdadero voto no es la balota marcada con tu lapicero, es el cheque de quien financia la campaña. El ferry de Seúl, finalmente, para terminarles este video, se hundió en horas, pero la confianza en la democracia surcoreana lleva décadas hundiéndose y todavía nadie sabe si volverá a flotar. Gracias.